Ok, el gobierno civil. Bueno, esta es, como ya se mencionó, la quinta esfera y la última parte de las esferas de gobierno. Quiero que vayamos razonando, porque miren, en realidad el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la Biblia es sencillo. Como he repetido varias veces lo que el doctor Samuel Berberian me enseñó, a leer en español, en otras palabras, respetando la gramática, respetando los tiempos en que son dichas las cosas, la Biblia en ningún momento ha dado la autoridad para que el gobierno civil abuse como abusa de la esfera de gobierno. Y todo es basado en la ignorancia, pero recuérdense que lo triste de eso es que la ignorancia es porque no estudian la palabra, y cuando leen algo que va contra su denominación, contra su tradición, prefieren aferrarse a su tradición que ser como los de Berea y examinar y cambiar. Razonen. Si estamos claros que Dios quiere el autogobierno, porque dice cada quien dará a Dios cuenta de sí. Y Dios no nos va a pedir cuenta de sí, o sea, no nos va a pedir cuentas individuales si no tenemos la capacidad individual de poder hacer las cosas bien. Sería injusto que Dios nos pusiera en una condición en la que no podemos hacer nada y luego nos diga, porque no pudieron hacer nada, los descalifico. No, el conocimiento está allí, está aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, si el autogobierno es lo último que cuando nos estemos cara a cara delante del juez, nos va a decir por qué hicimos lo que hicimos, por qué creímos lo que creímos, por qué actuamos como actuamos, y no vamos a poder excusarnos en nadie, porque la respuesta está aquí en las Escrituras. Si seguimos lo que dice la Biblia, aunque todo el mundo haga un disparate y se vaya en contra como sea, Dios nos va a juzgar individualmente por el esfuerzo que hicimos de permanecer en la palabra. Ok, entonces el autogobierno. Le mencioné el gobierno de la familia porque es obvio. La familia es la primera institución que Dios estableció para llenar la tierra y sojuzgarla. Y le hablé ayer específicamente del gobierno de asociaciones voluntarias, porque eso es nuestra vida. Nuestra vida no está obligada a nada. Cuando Dios creó al hombre y le dijo, mira, tienes derecho a comer de todos los árboles del campo, del huerto. No hay límite, excepto una sola condición. No quieras decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es nuestro gran problema. Todos estamos decidiendo lo que creemos que es bueno y lo que es malo. Y ninguno de nosotros abiertamente hace nada malo, según hoy en día se cree que es malo. Según nosotros lo que queremos hacer es lo bueno. Pero ¿de dónde sacamos que es lo bueno? Ah, de la Biblia, hermano, nos lo predicaron los pastores. Sí, ¿y usted fue a la Biblia para verificar si era cierto eso? Porque yo en los estudios anteriores ya le he demostrado que explícitamente, claramente, la Biblia está diciendo una cosa y lo que usted cree es otra. Por ejemplo, el tema que causó revuelo la primera vez que lo compartí, que no nos vamos a ir a vivir al cielo, que no hay un solo versículo que diga que nos vamos al cielo. Los dos que más usan están mal interpretados. En ninguna parte mencionan nos vamos a ir al cielo. El de en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ya aclaré y requete aclaré. Casa no es un edificio, yo tengo una mansión ahí en el cielo. No. La casa de mi padre es la descendencia de mi padre. La casa de Abraham, la casa de Jacob, es la descendencia. Lo que Jesús dijo es en la descendencia, que es de Cristo y su descendencia, muchas moradas hay. Y en ese mismo capítulo siguen hablando y Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy. Y le dicen los discípulos, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? O sea que no está explícito, mucho menos implícito, que se iban a ir a vivir al cielo. Y el otro texto, ¿verdad? Viene el Señor a arrebatarnos y llevarnos al cielo. Tampoco dice eso. Dice que viene con todos los que ya están allá en el cielo, los que durmieron en Cristo antes que nosotros, y Él viene con todos ellos para la tierra. Y los muertos de Cristo resucitan y los otros somos arrebatados para recibirle en su venida a la tierra. O sea que no hay razón para estar como estamos, excepto
el pecado de desechar el conocimiento de la palabra por aferrarse a sus tradiciones religiosas. Así de sencillo. Tal como Jesús le dijo a los fariseos, bien invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y eso sigue pasando. Así que noten, si el autogobierno es el que va a funcionar, esto es lo único de lo que Dios va a pedir cuenta. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Si el gobierno familiar es el fundamental, ¿por qué? Porque ahí empieza a educarse y formarse a la nueva generación. Y Dios dijo que, basado en lo que le habló a Abraham, es en la familia donde se enseña justicia y juicio, que es el camino de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el camino de Dios? Justicia y juicio. Y luego, en la de anoche, le hablé de las asociaciones voluntarias. Y ahí es donde está la mayoría de la vida de una nación. Es en las asociaciones voluntarias, porque el trabajo es voluntario, el comercio es voluntario, la educación es voluntaria, todo son relaciones voluntarias, los deportes, las artes, la vida de la sociedad en una nación es basada en asociaciones voluntarias. No impuestas ni por la familia ni por la iglesia, que son las dos instituciones mayores y únicas que realmente cuentan, que son autónomas, mucho menos por la institución del gobierno civil, que no es autónoma. La familia y la iglesia pueden sostenerse por sí solas y existen. El gobierno civil no puede sostenerse por sí solo y no existe. Por eso asalta, por eso es que roba a la ciudadanía para poder seguir existiendo. Entonces, siendo que la función principal se mueve en toda la nación, en todo el mundo en realidad, es las asociaciones voluntarias, ¿cuál es la función del gobierno cívico? Y se da cuenta cómo pues la función del gobierno cívico es la más pequeña. Ahorita es un monstruo de aparato por la negligencia de los ciudadanos de estudiar el manual del Creador y darse cuenta de que le están rindiendo, igual que que el hermano de Jacob, Esaú vendió su primogenitura. La familia y la iglesia están vendiendo su primogenitura al Jacob de nuestros días, que es el gobierno civil, que usurpa la función primogénita, por así decirlo, de la familia y de la iglesia para comer de las lentejas que les está ofreciendo el Estado, y no sabe que se las está ofreciendo con el dinero del pueblo de todos modos. Así que vayamos directo al grano. Sí, en la familia se enseña justicia y juicio para que se desarrolle el autogobierno. Las personas empiezan a crecer y empiezan a relacionarse con asociaciones voluntarias. Eso es el todo en el plan de Dios. Usted está desechando la iglesia. La iglesia la instituyó Cristo Jesús precisamente para restaurar estas tres. La función de la iglesia es restaurar estas otras esferas de gobierno. Y el gobierno civil es para castigar a los que no quieran caminar en estas instituciones de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia es clara y contundente que el gobierno está para proteger los derechos inalienables dados por el Creador a los humanos. Y entonces, ¿cuál es la razón legítima de que exista el gobierno civil? Proteger los derechos inalienables. Y ahí es donde entra la astucia del diablo y la negligencia de la iglesia y de la familia. El gobierno viene y dice, ok, entonces hay que proteger los derechos del caballo, los derechos del niño, los derechos de la vaca, los derechos... Y empieza a inventar derechos, porque su función legítima es proteger los derechos. Y luego, para poder proteger los derechos, necesito tener el Ministerio de Defensa de los Niños, el Ministerio de Defensa de las Mujeres, el Ministerio de Defensa de los de la tercera edad, el Ministerio de los indígenas, no indígenas, sino que los que estaban aquí antes, los mayas, los quichés, y empiezan a inventarse un montón de derechos. No son derechos de ninguna manera. Y la iglesia
está fallando en no enseñar la palabra de Dios. Y la familia está encantada. La gran mayoría de irresponsables, son pocos los que se duelen de esta mentira de los derechos. Por ejemplo, hicieron los derechos del niño. No existen tales derechos del niño. Los niños no le tienen, el gobierno civil no tiene nada que ver con los niños. ¿Cómo que no? ¿Quién va a protegerlos? La familia. Ay, si la familia los... Entonces sí, entra el gobierno civil porque están abusando los derechos inalienables de esa persona que, aunque está en edad de niño, tiene derechos porque es persona. Ahí, ¿quién va a defender a las pobres mujeres? El mismo gobierno civil. Ahí está, por los derechos de la mujer. No, es por los derechos de persona humana. Así como se abusa de una persona en niñez, se abusa en una persona en femenino, también se abusa de una persona en masculino. Los derechos inalienables son humanos. No tienen ninguna otra calificación, por lo tanto son universales, porque en todo el mundo, bueno, pues mundiales, sino en todo el universo, pero mundiales porque en todo el mundo lo que hay es personas. Hay personas blancas, hay personas negras, hay personas amarillas, hay personas rojas, pero todas son personas. No tienen derecho por ser negro, no tienen derecho por ser blanco, tienen derecho por ser persona. No tienen derecho por ser europeos o por ser latinos o por ser indígenas. No, tienen derecho por ser personas. Tan sencillo, tan claro. Los derechos individuales se los dio Dios a su criatura, a la cual creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto estableció el gobierno civil. Las tres ramas de gobierno están establecidas en la Biblia y representan a Dios, porque dice claramente en el libro de Isaías: Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Legislativo, ejecutivo, el legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces Dios está delegando su poder, su autoridad a tres ramas, a ninguna sola. Es que necesitamos un presidente. No. Ese es otro de los gravísimos errores en que se comete. El presidente no tiene el poder del rey. El presidente es una de las tres ramas, el ejecutivo. Y tiene más poder el legislativo, porque el legislativo es el que hace las leyes que el ejecutivo tiene que ejecutar. Pero cuando el ejecutivo soborna a los del legislativo para hacer sus leyes, es toda una aberración. Es todo un fraude, toda una usurpación. Que aunque fuese electo el candidato por la mayoría de votos, honestamente, hablando, de todos modos, no tenía ese poder de cambiar las funciones que Dios delegó al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Entonces, el gobierno civil es el más pequeño. Su función es sumamente importante y por eso es que le tenemos que pagar impuestos al que impuesto, ¿verdad? Porque es lo justo. Pero le tenemos que dar para que haga su función. ¿Y cuál es su función? Proteger los derechos inalienables, número uno. Y no te proteger, no legislar. No se pueden legislar los derechos, no se pueden tipificar la violación de los derechos, porque cuando ya empiezan a meter las manos los humanos en querer tipificar lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo, ya se corrompió el asunto. Sencillamente Dios dice vida, libertad y propiedad. Y cualquiera que viole esos derechos está violando los derechos inalienables dados por Dios. Y sabe, en la Biblia, todo pecado tiene perdón, menos los pecados cometidos contra los derechos inalienables. El que mata, la Biblia dice, el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre tiene que ser derramada. No dice puede ser, tiene que ser. Uy, la pena capital, eso era en la era de las cavernícolas, nosotros ya somos gente civilizada. No, gente sencillamente alejada del conocimiento de Dios. Porque el creador de la vida es el que dijo que el que no respeta la imagen de Dios en la persona merece la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted lee en español, dice: el que derrame sangre del hombre,
por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Entonces lo que Dios ve en un asesinato, dese el asesinato como que se dé, aborto es asesinato. Y todo lo que es con alevosía y ventaja es un asesinato. Y él ve el asesinato como alguien que dice, no me importa la imagen de Dios. Esta es basura, esto no es un ser humano, este es un bodoque de carne. Y todas las basuras que mencionan todas estas personas corruptas con sus mentes reprobadas. Pero Dios ve, esa persona no respeta que yo dije que mi imagen está en él. Entonces no merece vivir en mi creación, de personas que yo crea a mi imagen y semejanza para que aprendan a trabajar en armonía. El que no respeta la imagen y semejanza de Dios en las demás personas no merece estar allí. Por lo tanto, será totalmente quitado. Ok, esa es la vida. La propiedad. Lo que tipifica como propiedad, y es muy lindo aquí en la Biblia, es precisamente la violación. La persona, el violador, que viola a una muchacha, mujer casada, soltera, niña, lo que sea, el violador no puede restaurar. Así como el que mata no puede restaurar la vida, el que viola no puede restaurar la virginidad. Y violó una propiedad sagrada, santa. Entonces el derecho de inalienable se le quita a él, porque no respetó un derecho inalienable en la otra persona. No respetó la imagen y semejanza de Dios en la otra persona, no merece la vida. Y la vida, la propiedad, la libertad. El que esclaviza a alguien, el que secuestra a alguien. De hecho, en la Biblia el ejemplo que pone es el secuestrador, el que se roba a su hermano, dice la fraseología bíblica, y lo secuestra. Ese también debe pagar con la pena capital. Una vez más, ¿por qué? Porque no respetó que estaba robándole la libertad a alguien que representa la imagen de Dios. Así de sencillo. Al leer en español, al no estar entrando un montón de palabras raras y muy difíciles de proclamar y todo lo demás. Ahí está. Entonces esa es la función del gobierno. Y escuche, como esa es la función del gobierno, dice claramente Romanos que es servidor de Dios, porque no en balde lleva la espada. ¿Y para qué la espada? Para matar, para castigar al que merece el castigo y matar, sí, matar a los que violan los derechos inalienables. ¿Por qué? Porque eso no se puede restaurar. Entonces, si esa es la función del gobierno civil y se rehúsa aplicar la pena capital, es un rebelde abierto al Creador. Es un hombre que no está funcionando en la autoridad delegada de Dios para proteger los derechos de la humanidad. Debe de ser descalificado. No está cumpliendo. Es un rebelde. Es un traidor y un fraudulento. Por eso es que no hay justicia. Porque los gobernantes, unos por cobardes y otros por sobornos, no practican la principal razón para la cual fueron establecidos. Para ejercer justicia y juicio y que de esa manera haya paz y seguridad en la nación. Razón número 1 del gobierno civil. Y luego, pero ¿y qué acerca de los pobres? ¿Qué acerca de la educación? Todo eso, si usted prestó atención anoche, todo eso pertenece a las asociaciones voluntarias. La educación no es un derecho. La educación es una responsabilidad de los padres, educar a los hijos. A quien Dios le va a pedir cuentas de la educación de los hijos es a los padres. Ay, sí, pero es que en la escuela, es que Dios no delegó la educación de los hijos a la escuela, se los delegó a los padres. Ay, los padres dicen, pero no podemos, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Y entiendo nuestra situación precaria. Entiendo cómo el enemigo a través de la corrupción hace ya casi imposible que sea el varón el que salga a trabajar para que los niños puedan ser criados como bíblicamente se hacía hasta los 12 años por su madre. Y a los 12 años pasaba al cuidado del padre y empezaba a ser enseñado en las cosas del trabajo, aún en la milicia, en todo lo que competía a la función varonil de aquel entonces. Pero
Aunque ahora se tenga, primero, yo recuerdo al menos en mis tiempos, se comenzaba a los 7 años en el primer grado. Así, ahí a esa edad comenzábamos a estudiar. Luego, pues, las circunstancias facilitaron que entonces preescolares y después kinder y ahora pre-kinder. Poco a poco el enemigo ha ido quitando el control de los padres sobre los hijos para educarlos en los principios y valores de la familia. Y eso está malo como está. Tampoco piense usted, ay, entonces, ¿qué va a pasar si el gobierno ya tiene la educación? No, escuche. La educación la podemos delegar los padres, no al gobierno civil, sino que a instituciones escolares privadas. O si queremos que haya una institución civil para aquellos que por X, Y, Z razón no pudieran pagar la escolaridad privada, entonces, de acuerdo, pondríamos que cierta parte de nuestros impuestos vaya para dar la educación pública, pero quien decide la educación no es el gobierno civil, es una organización de padres de familia, los que aprueban, porque delegamos la autoridad a los maestros para que le enseñen a nuestros hijos que matemáticas, lenguaje, idioma, ciencias, las cosas que necesitan aprender. Y desde luego en las aulas mayores, las carreras y profesiones, todo eso está en orden. Pero no están los maestros acreditados por el gobierno civil, sino que acreditados por las familias y la iglesia. Porque las familias tenemos que decir qué valores sí permitimos que les inculquen. Ética y moral, responsabilidad cívica. Cosas que sí son humanas necesariamente se deben enseñar, pero no toda esa basura, esa porquería que tienen esas gentes de mentes reprobadas de las abominaciones que tratan de enseñar. Y padres, no es de apelar, no es de decirle señor ministro, no, es nuestra obligación llegar a decir esa basura se quema. Y si ustedes eso es lo que quieren enseñar, lo sacamos. Nosotros podemos y debemos escoger a los maestros. Nosotros somos los que tenemos que acreditarlos. En fin, entonces toda la gran mayoría de las falsas ministerios que existen, hay una cantidad de ministerios que al llegar a tener un orden de gobierno justo, con personas temerosas de Dios, se van a la porra a un montón de ministerios que son sencillamente cueva de ladrones con los que está robándosele al pueblo. Pero también, insisto, culpa del pueblo. Jesús nos advirtió y nos dijo, mirad que nadie os engañe. ¿En qué puso la responsabilidad? En nosotros. ¿Y cómo evitar que nos engañen? Lea la Biblia. Es el manual del Creador. Ahí están las funciones del gobierno. Esa es la multi. Dice, la multiforme gracia. ¿Ve? La gracia es la misma, pero tiene miles de formas. Es multiforme. Y la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría es la misma, la que desciende de lo alto, pero tiene diferentes formas. Todo eso es lo que debemos aprender para ser ciudadanos del reino. Para saber cómo nuestro rey quiere que funcionemos. Y al funcionar como él quiere que funcionemos, la función del gobierno civil es infinitamente pequeña. Claro, tiene que ver entonces lo que le compete al bien común. La comunicación, por ejemplo, cuando nuestros hermanos, amigos, compatriotas que trabajan en el campo con su fruta, con sus verduras y todo lo demás, que luego nos abastecen a nosotros para nuestra alimentación, pero les cuesta trabajar ahí, sacarlo en malos caminos. Cuando llegan al mercado ya van tal vez algunos en mala condición o algo, los conflictos que tienen. Entonces, parte del gobierno civil, tenemos que mejorar el fluir de los productos de los agricultores hacia los lugares de comercio. Entonces, carreteras convienen y demás cosas. En la salud, ¿verdad? Si hay necesidad, si no hay hospitales en cada departamento, pues al menos que de los donde no hay, a donde sí hay, que también haya un buen fluir de tráfico, de que haya ambulancias y todo lo pertinente. Me refiero muchas cosas de ayuda que puede hacer el gobierno civil que son para el bien común. Y al establecer las leyes del gobierno civil también tiene que quedar claro, si ya Dios dictaminó
esto es bueno, esto es malo. Ningún gobierno humano tiene derecho a cuestionar esa dictaminación y a querer mejorar los derechos cuando los gobiernos sencillamente hacen leyes específicas ciertamente para nuestras naciones. Y ciertamente tiene que haber una forma de ley debido a las circunstancias de la ciudad, del municipio o de la aldea, lo que sea. Claro que sí tienen que haber formas, pero la ley es la misma. No existe ley para las mujeres y ley para los hombres, porque eso es otra cosa, esa basura del femicidio. Mujer es nuestro rol. Pero eso de, por ejemplo, bueno, voy a contarles una historia real. Una de mis hermanas, que ya grande en edad, obviamente si yo soy el menor de la familia, imagínense, y habían varios. El asunto está que cuando llegué a su casa la última vez, la encontré caída, sangre en el piso, un golpe en la cabeza. Inmediatamente la llevé al hospital, hicieron los tratamientos posibles y todo, y eventualmente falleció. Entonces, era una mujer temerosa de Dios, el Señor en su misericordia, yo sé que la tiene con él, y ella, para no causar problemas, ella ya lo tenía todo, su servicio funerario adquirido y todo lo demás. Y por ser el menor y el cercano a ella, pues fui el encargado de ir. Voy a la funeraria y les presento los papeles y todo, y vienen y me dicen, ¿verdad? Sí, todo está en orden, pero no podemos proceder con la incineración que era lo que ella había adquirido, porque aquí dice que fue por una muerte. ¿Cuál es la palabra que ponen? Una muerte dura, no es, ¿qué? Se me escapa la palabra, pero la cosa es que pudo haber sido un asesinato, violenta es la palabra. Fue una muerte violenta. Y aquí dice que no podemos exhumar una víctima de muerte violenta porque la rama en el ministerio de femicidio tienen prohibido que se vaya a incinerar a una persona a una mujer que fue víctima de una muerte violenta. Noten, una mujer que fue víctima. ¿Y saben qué? Como yo fui el último que la vi, el primer sospechoso soy yo, es así de ridículo. Pero bueno, el asunto está que voy entonces a la funeraria, me dicen, no la podemos incinerar, la vamos a tener que tener en una refrigeración mientras se arregla. Voy al Ministerio Público y a la oficina de femicidio, me hacen regresar a la casa donde falleció mi hermana, mostrarles dónde estaba, señalar con el dedo, me tomaron fotos de la espalda, midieron de la entrada a la casa y un montón de cosas que hicieron para finalmente a los pocos días declararme que estaba libre de la situación, pero que todavía no podía seguir adelante con la incineración del cuerpo de mi hermana porque tendría que esperar a que hubiera un juez competente que diera la autorización. Imagínense, todo eso. Y la funeraria, ni vivos, ni lentos, ni perezosos, me dijeron, bueno, le va a costar tanto cada día que esté ella esperando ahí para que la puedan cremar. Pero a Dios gracias se me ocurrió leer la letrita fina. Y ahí decía que cuando la persona no puede ser incinerada por muerte violenta, el caso del Ministerio Público, es responsabilidad de la funeraria proveer un nicho hasta que pase el tiempo necesario, que si es en tierra 6 años, si es en un nicho 10 años y hasta después. Y él dice, ok, pero entonces va a tener que comprar un ataúd. ¿Cómo que comprar un ataúd si mi hermana ya tenía pagado todo? Y no me diga que la iban a quemar así sin meterla en una caja. No, pero esas son cajas especiales. La cosa es que también me robaron haciéndole comprar otra caja. Pero ¿qué estoy haciéndoles ver? Toda esa basura de leyes por tales femicidios. No hay femicidio. El asesinato es asesinato, sea un niño, sea un hombre, sea un viejo, sea una mujer, sea lo que sea. El asesinato es asesinato. Y todos tenemos que estar bajo las mismas leyes justas y tener las mismas responsabilidades. Por ejemplo, una mujer puede acusar, el hombre me está diciendo y esto y esto. No, ni siquiera investigan si es cierto, sino que si lo dijo una mujer, el hombre es culpable. Si el hombre dice algo, ¿por dónde están las pruebas?
Eso es la basura de leyes que tenemos. ¿Por qué? Porque no entendemos que la función del gobierno civil no es esa. El gobierno civil tiene que hacer leyes. Una ley es lo mismo para todos. Si es una ley específica para niños, esa no es ley. Porque la ley es pareja para todos. Las leyes de naturaleza, como en los padres de antaño les llamaban en Estados Unidos a las leyes de Dios, son lo mismo en todas partes del mundo. La ley, todo lo que sube baja, como la ley de la gravedad. El que se siembra frijol cosecha frijol en cualquier parte del mundo. Entonces los crímenes de lesa humanidad, sean perpetrados por quien sea, varones o hembras, niños o adultos. Y eso es otra cosa. Cuando empiezan a pedir ahí de que un niño de cierta edad ya puede tener relaciones y esto y lo otro. Entonces yo les digo, ok, está bien. Si van a decir que el niño a esa edad ya puede hacer todo eso, también ya es responsable de sus actos. Y si comete un crimen hay que matarlo, no es de llevarlo a un centro de detención de niños. Claro que no. Pero eso es lo que hacen los gobiernos. Esas son las leyes injustas por la ignorancia de un pueblo que no, en primer lugar, no está aceptando su responsabilidad. La educación de nuestros hijos es responsabilidad de los padres. El bienestar social. Somos los hijos, especialmente los varones, los que nos encargamos de nuestros padres, los que tenemos que velar por ellos cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Y no hay nada como que pasen sus últimos días, si es necesario, en la casa. Acepto. Habrán contadas excepciones, o muchas tal vez ahora, en que los padres ya están en una situación que los hijos, las hijas, los hijos, no solo por el trabajo, sino que por el peso, el cuidado, ya no pueden atenderlos. Y entonces hay que pagar una enfermera, un enfermero que venga a atenderlos. Si ya no se puede dar ese caso, entonces sí se puede optar a una de las instituciones en las cuales los puedan atender en sus últimos días y todo. Pero me refiero, no es parte del gobierno civil. Esa es responsabilidad de la familia y responsabilidad de las asociaciones voluntarias. Resumiéndolo un poquito, que quede claro, la función del gobierno civil es ejercer control externo. El que tiene autogobierno no necesita de un policía para saber que en rojo se para en el semáforo. No necesita de un policía para saber que si lo que está ahí no es mío, no me lo debo agarrar. El que tiene control externo no necesita del gobierno civil en el aspecto ese, sino lo necesita en el aspecto de que le protejan su vida, su libertad y su propiedad. Eso es lo que la mayoría de los ciudadanos necesitamos, en realidad la totalidad, pero me refiero en entendimiento, la mayoría. La mayoría queremos seguridad y justicia. No andamos pidiendo tantas cosas y lo demás. Simplemente déjennos trabajar en paz, déjenos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y ustedes pidan lo que es justo. Tal como cuando le llega al ejército a preguntarle a Juan el Bautista, ¿qué hacemos nosotros? Él les dijo, no abusen de la fuerza, no extorsionen. Desde el tiempo de Juan el Bautista ya se daba eso. Y cuando llegaron los republicanos, cuando llegó la SAT a preguntarle a Juan el Bautista, no estén robándole al pueblo. Está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Y ahorita, sin que fuera mi intención, pero ya viniéndoseme acaso a la mente, le mostré cómo son los mismos principios, pero la multiforme de Dios los cambia. Eran soldados romanos con lanzas y flechas, pero extorsionaban al pueblo. Y eran los civil. Y ¿saben lo más triste del caso? Que ahí cuando predice Crónicas, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volviere sus malos caminos. Lo triste del caso es que aunque nos convirtamos los creyentes en la iglesia de nuestros malos caminos y le pidamos perdón a Dios, y aunque se conviertan los líderes de la familia de sus malos caminos y le pidan perdón a Dios, mientras el gobierno civil no sea el que se humille y le pida perdón a Dios, seguiremos sufriendo porque Dios respeta la autoridad delegada. Y Él delegó la autoridad sobre la nación
al gobierno de la nación. Por eso es que dijo, mi gobierno, mi reino no es de este mundo. Así como ustedes se gobiernan, no es mi reino. En mi reino los gobernantes están para servir, no para servirse. Hermanos cristianos, mientras no consigamos que se humille el gobierno civil, no se satisface la demanda del rey de que entonces yo sanaré la tierra. Ah, entonces estamos fregados, sí, y seguiremos fregados y empeorando si no cambiamos ya y empezamos a enseñar en las congregaciones, en las iglesias, en las escuelas, a nuestros amigos y familias el reino de Dios, la justicia del reino de Dios. No estamos hablando de una religión. Lo que es más, no estamos hablando de que nazcan de nuevo, sálvense, apártense del mundo pecador. No, estamos hablando, necesitamos que venga nuestro rey. ¿Qué hacemos para que venga nuestro rey? Entronarlo. ¿Cómo? Quitando a los actuales gobernantes. ¿Cómo? Votando en masa a todos por un gobierno justo. ¿Usted está diciendo mezclar a Dios en política? ¡Claro! Si eso es el que lo inventó y él es el que está esperando. 8 veces dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra esperando hasta que sus enemigos, que son los funcionarios de los gobiernos del mundo, los que ponen leyes que se levantan contra el trono de Dios, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cómo se hace? Como lo hizo El Salvador, como lo está haciendo otra vez Estados Unidos, como lo está haciendo Milei en Argentina, tomando el control. Y qué vergüenza que se diga que los cristianos somos la mayoría y no haya cristianos gobernándonos. Cristianos, no diga denominación. O vaya, personas temerosas de Dios. Personas que sí respeten la ley de Dios. ¿Por qué no las hay? Porque no son cristianos todos los que se dicen cristianos. Son religiosos que simplemente cambiaron de una religión a otra, pero siguen pensando en sí mismos. ¿Qué saco Dios? ¿Qué me va a dar? En lugar de ver cuál es lo justo para que venga nuestro rey a reinar y que entonces tengamos justicia, paz y gozo en nuestra nación. 5 esferas de gobierno y la más pequeña es la que más corrupta está y más desgraciada tiene a la nación. Pero por la culpa, en primer lugar, de la iglesia, que es llamada a ser luz en las tinieblas y a ser sal en medio de la corrupción. Y en segundo lugar, por los acomodados, que con tal de que les den pan y agua o pan y circo, no pelean por sus derechos y por su soberanía, que esa no se puede delegar. Esa radica y permanece en el pueblo. Muy bien, ese fue la quinta esfera de gobierno. Preguntas o comentarios.